Bienvenidas, bienvenidos a Bajo el Umbral, un espacio donde la economía deja de ser solo números y teorías para convertirse en una herramienta de reflexión crítica sobre la pobreza, la desigualdad y los desafíos estructurales que enfrentamos como sociedades. En cada episodio analizamos temas como pobreza infantil, economía feminista, extractivismo, mercado laboral, salud, políticas públicas. Lo hacemos desde una mirada crítica, territorial, con evidencia y reflexión, pero también con un lenguaje accesible y con participación estudiantil. Comenzamos. Bajo el Umbral. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Bajo el Umbral, este podcast en donde vamos a hablar sobre temas de pobreza, desigualdad, mercado laboral, economía feminista, políticas públicas, entre otros temas más. Y el tema del día de hoy es sobre informalidad, clase media y las desigualdades después de la pandemia. Y hoy tenemos a una invitada especial, María Gabriela Palacio. María Gabriela Palacio es doctora en estudios del desarrollo por el International Institute of Social Studies de la Universidad de Rotterdam. También es profesora universitaria en estudios del desarrollo en el Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leiden en Países Bajos y su trabajo en docencia y en investigación lo ha enfocado en temas de pobreza, desigualdad, economía política del desarrollo, políticas sociales en América Latina, inmigración forzada, entre otras temáticas relacionadas. Y bueno, María Gabriela, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Y también doy la bienvenida a Roberto Ruiz, que es estudiante PhD en Ciencias Económicas por la Universidad de Coimbra. Coordina Rethinking Economics en Ecuador y además es miembro del Observatorio de la Dolarización, es miembro del Lawfare y además es miembro de Post-Keynesian Society. Y bueno, mi nombre es Sánchez, economista de la PUCE, también licenciada en Economía, Gestión y Derecho por la Universidad de Grenoble en Francia e investigadora en la PUCE sobre temas de pobreza y desigualdad. Entonces, bienvenido Robert también, de nuevo bienvenida María Gabriela. Y un poco ya para iniciar, como comentaba, la temática de hoy es sobre informalidad, clase media y desigualdades. Y lo que tenemos es que después de la pandemia hay muchas trayectorias que parecían seguras y luego se volvieron frágiles. Y una de estas temáticas o ideas es que la informalidad dejó de ser una condición de la pobreza estructural y pasó a ser un refugio de la clase media que fue despojada de un mercado laboral formal. Entonces, la idea de este episodio es poder analizar esas zonas grises en donde la precarización, en donde las desigualdades de la clase media justamente nos dan estos nuevos matices de desigualdades. Entonces, María Gabriela, yo quisiera comenzar con esta idea de finalmente qué es la clase media en el Ecuador y en América Latina y cómo ha evolucionado antes y después de la pandemia. Muchísimas gracias y qué excelente pregunta para partir este diálogo. La idea de clase media, de hecho, es muy cuestionada en los círculos académicos cuando la miramos en el lente de las economías latinoamericanas o andinas. Porque generalmente cuando miramos a una clase media hablamos de un estrato poblacional con cierta estabilidad laboral, y una relación de trabajo de dependencia, generalmente con horas de trabajo semanales reguladas, acceso a prestaciones básicas y acceso a servicios de salud y educación públicos y de calidad. Entonces creo que el momento en que nosotros tomamos esta definición de clase media, más allá de los distintos intervalos de ingreso que uno pueda tomar de una muestra de la población, realmente el concepto de clase media es bastante poroso y frágil. Recuerdo, y lo planteo como una anécdota, hace unos 10 años cuando yo estaba realizando mi doctorado y estábamos en un conversatorio en economía del desarrollo sobre el crecimiento de las clases medias en América Latina, yo hice mi observación de que se me hacía difícil sentirme optimista, esto en un escenario prepandemia,
de que dichas clases medias se estaban fortaleciendo porque un choque, imaginemos un gasto de salud, imaginemos un accidente, imaginemos pérdida de trabajo de alguno de los miembros del hogar, muy fácilmente lanzaba a la familia a pobreza. Entonces yo encontraba la idea de la clase media muy frágil. Y recuerdo que en esa gran conferencia de estudios del desarrollo se me hizo la broma de, oh, an angry woman, una mujer enojada, acaba de expresar su opinión sobre este tema. Sin embargo, la pandemia vino a evidenciar la fragilidad y la porosidad de estas capas. Y creo que ha sido más acentuada en países como Ecuador, donde ya partíamos de un mercado laboral bastante bifurcado. ¿De qué se trata esta bifurcación? Tener un extremo de estratos muy bajos, que depende del trabajo día a día, sin acceso a seguridad social y a veces cubierto con prestaciones como el bono de desarrollo humano, que dan cierto soporte a ingresos. Y luego un estrato superior que no necesita al Estado porque depende más bien del sector privado, tiene capacidad de ahorro, tiene riqueza intergeneracional y por tanto tiene completamente diferentes expectativas. Y en el medio tenemos esta heterogénea masa de personas que navegan en un sistema que es fragmentado y que muchas veces no los considera lo suficientemente pobres para incluirlos en asistencia social, pero que tampoco les garantiza el nivel de riqueza y autosuficiencia como para poder batirse en el mercado laboral sin apoyo alguno del Estado. Sí, concuerdo. Y de hecho, justamente tenemos que el problema de la pandemia es que abrió un sector informal, bueno, digamos que ya existía, pero que lo potenció mucho más. Entonces, mucha de esa clase media se fue hacia el sector informal y dejó de tener justo sus ingresos fijos, protección social. Y veíamos los datos en el ENEMDU anual, la ENEMDU de diciembre, y para Ecuador en 2020 el 51% de la población pertenecía a un empleo en el sector informal. Y esto, por ejemplo, para el 2024, para el 2025, ya algunos años después de la pandemia, pues tenemos que el empleo en el sector informal es casi del 58%. Entonces, de hecho, no vemos mejoras y vemos un retroceso y justamente se relaciona mucho con la vulnerabilidad que nos comenta. Entonces, podríamos hablar justo más de esa vulnerabilidad, porque no solo es la vulnerabilidad en el mercado laboral, sino la vulnerabilidad, por ejemplo, que te lleva el tener acceso a educación superior ya no solo es suficiente. Me parece muy importante como desenredar esta vulnerabilidad en 3 capas. Empecemos con la capa macro. Ecuador es un país que tiene una muy postergada necesidad de hacer un cambio de su matriz productiva, una transformación estructural de la economía. Por tanto, continuamos con una economía altamente dependiente de ingresos petroleros y mineros, de productos tradicionales que por definición generan muy poco empleo. Para complicar la situación más, es un país dolarizado que se queda completamente maniatado en cuanto a viene a ser política monetaria y otros instrumentos que podrían de otra manera intervenir en momentos de choque. Así que estructuralmente hablamos de una matriz productiva que genera poco empleo formal y un Estado con pocas herramientas de absorber los choques del mercado externo que absorbemos directamente. Como resultado de esto, también se explica por qué la migración ecuatoriana es tan importante, pues han sido las remesas quienes han sostenido la balanza de pagos desde el 2000 en adelante. Entonces, a nivel macro hay una vulnerabilidad estructural en el país que ya marca el tono de estas vulnerabilidades meso y micro. A nivel meso tenemos una muy baja creación de empleo formal. Y existe, de hecho, mucho lobby, mucha presión para tercerizar el trabajo, para favorecer a los empleadores, al sector corporativo, para incluso reintroducir el contrato por horas y de esta manera flexibilizar más la fuerza laboral, lo que lleva a la vulnerabilidad más micro de cada individuo que se ve completamente despojado de protecciones frente a un mercado laboral que ya va en su contra.
Ahora, este individuo que navega el mercado laboral no es un individuo sin color, sin género, sin edad, no. Somos personas de diferentes sexualidad, géneros, raza, etnia, diferentes niveles de habilidad, ubicación geográfica, que hacen que la manera en cómo entramos al juego del mercado laboral no siempre esté a nuestro favor. Conocemos, por ejemplo, que la tasa de informalidad es más alta entre mujeres que hombres y sobre todo las formas de informalidad más precarizadas son mucho más acentuadas entre mujeres que hombres porque viene la informalidad a suplir la flexibilidad laboral que en ausencia de políticas de maternidad se da en la posibilidad de trabajar ciertas horas o en el espacio público, aunque esto implique menores ingresos y precariedad. La informalidad también actúa a través de y acentúa legados coloniales. No es coincidencia que el sector comercio, el sector agricultura, venta ambulante tenga una sobrerepresentación de poblaciones indígenas y montubias en el país, reproduciendo estos legados donde la incorporación al mercado laboral de estos grupos sería de manera tardía, formándose una ciudadanía social porosa y formas de integración adversa en el mercado laboral que afectan a estos grupos. Y más recientemente, dado los importantes flujos migratorios en el corredor andino y de América Central hacia Estados Unidos, tenemos muchas poblaciones de paso, en tránsito, con intención de quedarse, poblaciones que han emigrado, y esta gran movilidad humana que atraviesa Ecuador también viene a complejizar la lectura del mercado laboral y acentuar estas desigualdades interseccionales en combinación con las que he mencionado previamente. De hecho, justo también en este mismo contexto que está actuando, que está sucediendo actualmente en el Ecuador, y sobre todo en este marco de América Latina, en donde muchas veces el ser una clase media implicó en algún momento antes de la pandemia como un relato de ascenso, y asimismo también cómo se expresa esta dinámica de bifurcación e informalidad laboral en distintos sectores de la sociedad, tanto a nivel de género, de etnias, etc. Bueno, quizás como comentando un poco aquello, hay como que un discurso un poco ligado que se está generando bastante en el debate político y económico, que muchas veces está relacionado con este orgullo del emprendurismo, pero que muchas veces también puede ser similar como que una especie de contradicción de informalidad laboral. Entonces, en ese caso de ahí más bien, ¿cómo se pueden, o sea, cómo se analizan más bien estas narrativas de este emprendimiento forzado que detrás esconde una cara de informalidad laboral y de precarización laboral que puede ausentar aquello? Y cómo más bien se puede combatir y despolitizar esta generación de esta narrativa que se construye. Muchísimas gracias. Yo creo que ese punto de la narrativa que glorifica el emprendurismo es clave para analizar y ahí es cuando nuestra disciplina, economía, se queda corta e invita a un diálogo interdisciplinario. Yo creo que colegas de estudios de cultura, sociología, ciencia política, nos han alertado de cómo el neoliberalismo no solo funciona a través de los mecanismos de ajuste estructural, austeridad, comercio libre, bueno, que el patrón de comercio libre se está desmoronando frente a nuestros ojos, pero también actúa de una manera muy granular a nivel de nuestras subjetividades, de cómo nos percibimos nosotros como miembros o no de colectividades y de comunidades. Yo creo que este punto es muy importante para entender esta glorificación del emprendurismo, porque básicamente, como dice Wendy Brown, lo que hace el neoliberalismo es que nos vuelve especuladores, inversores de todo. Y el último sitio, la última frontera de inversión se vuelve nuestro propio cuerpo, algo que también Paul Preciado menciona. Entonces, incluso pensemos un poco, la terminología de capital humano ya captura esta lógica neoliberal. Yo como persona invierto en mi capital humano para cosechar estas ganancias a futuro, traducidas en salarios, traducidas en seguridad laboral. Primero, que esa narrativa de meritocracia se ha roto,
se ha roto en América Latina por condiciones estructurales que hemos tocado brevemente, se está rompiendo acá también en Europa y creo que explica muchísimo del giro a la derecha extrema que vemos en el continente. Pero más allá de eso, viene a resignificar ese espacio como el que quiere, puede. Y el emprendedor es alguien con mucha resiliencia, con mucha viveza, que es capaz de hacer cada crisis una oportunidad y se lanza al mercado laboral. En mi trabajo etnográfico conversé con muchas mujeres que recibían el crédito de desarrollo humano. Recuerdan que en un momento el bono de desarrollo humano se lo podía cobrar por adelantado para hacer de esto un emprendimiento. Absolutamente todas las mujeres con las que trabajé vieron su emprendimiento colapsar por razones estructurales. Y de hecho yo les pregunto a ustedes o les pregunto a las personas que nos escuchan, si yo les doy un capital semilla, ¿ustedes me garantizan que su emprendimiento va a sobrevivir 2, 3 años en las condiciones actuales? Realmente es una jugada un poco macabra del sistema que transfiere toda la responsabilidad al individuo y lejos del Estado y lejos de los mecanismos de regulación. Así que yo le tengo muchísima cautela a esa glorificación del emprendurismo, aunque a la vez, y esto la académica Verónica Gago nos habla un poco de las economías barrocas, que si pensamos en Ecuador, y lo he pensado muchísimo, el barroco andino, nuestros mercados laborales son eso, son capas de sector moderno, alta productividad, con elementos tradicionales, con elementos de baja productividad, con prácticas comunales, religiosas, con conectividad alta y métodos digitalizados. Es una amalgama excesiva de tecnologías de supervivencia que permiten a las personas y a las colectividades asegurar su subsistencia. Entonces, para mí el reto académico y político es entender esta resistencia desde abajo sin glorificarla, pero tampoco sin reducirla a empleo informal y por ende algo que debe ser combatido. Y María Gabriela, justo con este tema de un poco comentar que de hecho también Esther Duflo en sus investigaciones tiene que el emprendimiento para la población pobre o considerada como pobre es apenas un tema de sobrevivencia, como comentabas justamente, o sea, es netamente yo trabajar para obtener lo mínimo para sobrevivir y que de hecho, como dices, es una jugada un poco perversa que ahora también se ha lanzado a la población de clase media. Y bueno, de ahí también quisiera volver con un tema y que me pareció importante que nos comentabas que habías realizado estudios etnográficos de etnografía, en donde podías traer este tipo de conclusiones sobre el bono de desarrollo humano, por ejemplo, en las mujeres. Pero yo quisiera preguntarte primero que nos expliques qué es la etnografía, tomando en cuenta que en economía no se estudia mucho, digamos, este método cualitativo, si es que así se lo puede llamar, sino más es enfocado mucho a los números y los números muchas veces nos dejan de lado como historias importantes y realidades profundas que se deben analizar. Entonces, si nos podrías comentar qué es, para quienes no saben, y cómo esto es una herramienta importante para este tipo de investigaciones y para este tipo de temáticas. Muchísimas gracias por esa pregunta. Y sí, es una combinación un poco inusual. Y mira que a mí me encanta la econometría porque me encanta el cálculo, soy hija de matemáticos, encuentro mucha belleza en las cifras y en la capacidad de ese pensamiento abstracto. Y sería en mi proyecto doctoral, que yo había planificado como 700 encuestas para medir el tema de informalidad, que uno de mis supervisores me lanzó esta descabellada idea, me dice, ¿y si antes de ir a hacer la encuesta, tú vuelves a Ecuador a hablar con la gente? Pero no como entrevistas, no, tú te vas a hacer una inmersión completa en mi ciudad natal, en Loja, a la que regresaba más de 2 décadas después,
y mirar alrededor, tomar nota de lo que sucede más allá de lo que los datos capturan. Y claro, ahí me uno mucho a lo que de Ignacio en su libro Data Feminism de MIT dice, no todo lo que se cuenta, cuenta. La economía en su última transformación marginalista, obsesionada con la matemática, solo puede hablar de cosas que se puede asignar un valor numérico. Sin embargo, no todo lo importante en esta vida puede ser asignado de dicho valor. Para mí fue muy interesante porque, por ejemplo, cuando hice las 700 encuestas eventualmente en las ciudades de Loja y Machala, estudiando la informalidad, yo capacité a mujeres de la comunidad en hacer el levantamiento de las encuestas para que también sea una entrada más cercana, ¿no? Y yo estas encuestas las tengo guardadas todavía porque aunque llenaron todos los campos, me hicieron muchas notas al margen. Y realmente mi tesis doctoral son las notas al margen de lo que estas categorías no lograban capturar. Y sería gracias a este trabajo, por ejemplo, que por heurística llegaría a un hallazgo importante que coincidía con la econometría. ¿Cómo va el tema? Cuando íbamos a visitar algunos hogares, siempre la percepción de que si me están entrevistando, capaz vienen del Ministerio de Desarrollo Social o del MIES, y capaz pierda la transferencia. Así que existe el incentivo quizá para mostrar una situación de precariedad ante la posible amenaza de que me saquen del programa, ¿no? Entonces, cuando llegábamos a muchos hogares, notábamos que de repente escondían la plancha de ropa. Y me pasó varias veces y me quedé pensando, ¿qué onda con la plancha? Y nada, sucede que después ya triangulando la información en entrevistas con personas que hicieron el índice de bienestar utilizando análisis de componentes principales con el registro social de 2014, por alguna cosa peculiar del método de componentes principales, la plancha tenía un valor alto. Y a mí me parecía impresionante cómo la gente llegó a ese hallazgo, que era exactamente lo que los econometristas también habían concluido. Y a mí me demuestra la riqueza de cuando estos métodos se hablan sin jerarquía. Porque creo que en la economía nos han enseñado demasiado que los métodos cuantitativos son evidencia y lo cualitativo es relleno. Sin embargo, yo los veo a la par como una agenda que acumula, que expande, y de hecho mucha de la causalidad se me hace más accesible a través de lo cualitativo que de lo cuantitativo, donde siempre me quedaré pensando si solo estoy capturando una correlación cuando estoy observando ciertos elementos por la naturaleza tautológica de cómo levantamos la información en las ciencias sociales. Entonces, no, para mí la etnografía ha sido muy enriquecedora también para cuestionar un poco lo que la economía neoclásica nos enseña como dogma y entender, abrazar, generar narrativas, explicaciones alternativas a los modelos convencionales. No, de hecho, en efecto, en ese sentido, de ahí la etnografía también, añadiendo, sería más bien como una herramienta que de una u otra manera puede marcar ese punto de inflexión en cómo se descolonializa el pensamiento económico y sobre todo también el método de investigación que genera a través de su investigación doctoral, porque una cuestión es lo que nos dicen los agregados macroeconómicos o los indicadores económicos. Por otra cuestión, ya es de una u otra manera ese vínculo entre la generación de la teoría económica, pero aplicado realmente a la realidad social. Y es muy diferente a veces escribir un paper y plantear un modelo econométrico y decir, no, el índice de bienestar o el índice de desarrollo sostenible es de tal manera y de tal manera, pero otra cuestión es directamente descolonizar y generar esa emancipación del individuo entre ciencia, conocimiento y realidad social también. Listo, María Gabriela. Muchas gracias, pero igual volviendo a este tema, como la etnografía
¿Qué resultados le ha dado en específico en este tema de la informalidad o de la clase media? ¿Qué ha podido observar en los estudios? Y en este apartado, ¿qué tan útil es? O sea, ya vemos que es útil, evidentemente, pero en esto en específico, porque quizás hay algunas temáticas que la etnografía funciona muy bien y otras que quizás no. Entonces, más bien pregunto. Ujú, ujú. Yo creo, mira, y me gusta mucho el nombre de su programa, Bajo el Umbral. Pienso en el umbral de pobreza, que es esta línea que se marca para ser seleccionado de acuerdo a un indicador como pobre o no pobre. Cuando yo hice mi investigación, yo seleccioné a las personas alrededor del umbral, los que estaban 5 puntos por debajo y 5 puntos por encima del umbral. Porque primero quería entender, o sea, por lotería de la vida, si marcamos que el índice de bienestar te califica como pobre si está en 32.8, no 32.9, no 32.5, sino 32.8, ¿qué pasa? Entonces, yo tenía los registros de los hogares con su puntaje, hogares que viven en los mismos vecindarios, que tienen las mismas realidades y limitaciones cotidianas, a los cuales la respuesta tecnocrática que están 2 o 4 decimales debajo del indicador no resuelve su inquietud de por qué no son integrados en un sistema de protección social. Entonces, primero, yo creo que un hallazgo inmediato fue ver la arbitrariedad de las líneas de pobreza y cómo viene a ser decisiones inherentemente políticas, de dónde se la marca. Segundo, me apoyó muchísimo en aportar a esta literatura que, aunque reconoce el apoyo de las transferencias monetarias en reducir pobreza de consumo, por ejemplo, puede reforzar estigma. Entonces, nuevamente, trabajando con poblaciones que están cerca del umbral, genera mucha división, los que sí reciben, los que no reciben, que porque puso el medidor de luz, que porque tiene el ex esposo del que nunca se separó formalmente, que está en empleo formal. O sea, me habló de estas multiplicidad de variables que son muy difíciles de capturar. Otra cosa que me mostró es nuestro gran problema con el registro social es que mide pobreza estructural. Y entiendo la lógica, buscamos terminar con ese tipo de pobreza, pero por ejemplo, en el momento de la pandemia, y esto es algo que abordé en el artículo en Development and Change, Falling Through the Cracks, en el momento de la pandemia nosotros queríamos intervenir como Estado en las poblaciones que son pobres por pérdida de ingresos, pero por diseño el registro social no te pregunta de tus ingresos. Entonces tocó meterse a hacer una adivinación algorítmica para tratar de localizar a las poblaciones en informalidad, con precariedad de ingresos. Entonces, nada, como que este trabajo etnográfico me alertaba de la dificultad de hacer eso. Otro tema también, el trabajo etnográfico que me mostró la dificultad que tenemos de hacer todo el mapeo por zonas censales. Se han hecho estos mapas de pobreza que asumen que la pobreza está concentrada en ciertas zonas censales dentro de cada cantón en el país. De acuerdo, estadísticamente me parece súper sólido. Pero eso asume que esa fotografía del mapa de pobreza de Ecuador se mantiene estático y que la gente no se movió y que la gente que está en el borde de esa zona censal no es de una familia extendida que comparten recursos o que se mueven durante el día a trabajar a otro lado, o muchas familias que de hecho viven en zonas calificadas como afluyentes, pero en condiciones precarias, porque son empleadas domésticas que viven dentro del hogar. Entonces, me mostró muchísimo este contramapeo de pobreza, que no está capturada en un registro que, como son carísimos, se hacen cada 5 años, no permiten capturar esta riqueza de eventos. Y, igualmente, o sea, divorcios, separaciones, nuevos hijos, migraciones, todo esto se le escapa muchísimo al registro. Entonces la etnografía me mostraba estos elementos y también me mostraba, por ejemplo, lo importantes que son las economías de cuidado a nivel informal para sostener a las mujeres ante la ausencia de centros de cuidado infantil o ante la ausencia de jornadas de trabajo compatibles con maternidad.
O sea, el comadrazgo, el tener la comadre a quien le encargo mis guaguas, la familia extendida, contar con la abuela, con la tía para que se quede con los niños, es un tejido básico para que el mercado laboral ecuatoriano funcione. Y me parece que hay mucho que hacer en temas de política pública, de hilar junto con ellas en sus economías y en sus redes de cuidado informal para fortalecerlas, antes que mirar al hogar como hacemos en economía, como este núcleo de hogar independiente, actuando a veces hasta en competencia con los demás. Entonces, para mí fue, como notan, un cambio paradigmático en mi lectura de el rol de la mujer, los hogares y la política pública llegando a estas poblaciones. Y bueno, María Gabriela, volviendo un poco al tema de informalidad y clase media, yo creo que también, y que hemos hablado, pero quizás no se ha mencionado específicamente, es la ausencia del Estado. Y cómo el Estado vemos que en pandemia teníamos altas tasas de empleo en el sector informal, pero ya tras años después de la pandemia, pues la tasa de empleo en el sector informal ha aumentado un montón. Cada vez hay menos personas con acceso a seguridad social y ahí vemos el papel del Estado, de un Estado que quizás no ha efectuado políticas públicas, no ha realizado inversión y que ha dejado, por otro lado, a una población desprotegida y a una clase media más precarizada. Entonces, hablemos un poco justo del papel del Estado en esta situación de precarización de la clase media. Justamente estamos desarrollando un estudio con Javier Jara y María Gabriela Colmenares sobre este tema, de entender cómo la pobreza continúa incluso cuando estoy trabajando. Esto simplemente para dar una contranarrativa a esta frase popular, el pobre es pobre porque no trabaja, ¿no? Entonces, nada, primero documentamos con microsimulación cómo la pobreza persiste incluso trabajando y va más allá de los precarios salarios por hora. Tiene mucho que ver con las condiciones laborales, con el tener un contrato fijo, con el tener seguridad en el empleo y demás. La pandemia lo que viene a hacer es completamente trastocar estos débiles eslabones de clase y empujar sobre todo a profesionales jóvenes. Solo uno de cada 5 trabajadores de entre 19 a 24 años tiene empleo seguro. Y eso es una bofetada tremenda, la inversión que se hizo en su capital humano, por así decirlo, al inicio de los 2000, hasta 2014, que tuvimos el gran pico de gasto público en educación y salud, ¿no? La pandemia viene y golpea a un país que ya había tomado un giro austero. Recordemos que durante la pandemia Ecuador ya venía reduciendo el Estado con esta otra de estas falacias de la falsa causa, que nos dijeron que la causa de que Ecuador no despegue económicamente es porque tiene un Estado muy grande, no sé de acuerdo a qué medidor. Entonces el remedio es reducir el Estado. Entonces, esta fórmula que se predica no solo en Ecuador, sino en muchos países de la región, lo que viene a hacer es a debilitar todavía más las formas en que el Estado puede intervenir en momentos de crisis. Y aquí, o sea, yo les explico a mis alumnos, la política social es básicamente la manifestación colectiva que tenemos de nuestra codependencia. Nosotros como seres humanos somos muy codependientes, somos de los mamíferos más dependientes en la edad temprana, requerimos muchísima atención, cuidado y apego. Y en nuestra vida moderna requerimos que exista un contrato social donde si yo me enfermo, si yo pierdo el trabajo, si yo tengo hijos, si me despiden, si tengo discapacidad, si fallezco, exista una solidaridad, un grupo colectivo que nos sostenga en ese momento. Y que ha sido la destrucción más voraz de la última ola de austeridad,
el completamente desfinanciar los sectores que protegen a las poblaciones ante estos riesgos que todos atravesamos, pero no solo a nivel de desfinanciamiento, sino a nivel narrativo, de crear esta falsa idea de que el Estado es el enemigo. Y el Estado no tiene personalidad o partido político, eso es un gobierno y hay que separarlo, ¿no? Pero el Estado como tal, en la formación moderna de nuestras sociedades, es lo más cercano que tenemos a un Robin Hood o a un Briones, la gente lo entenderá a qué me refiero, que toma de los ricos y da a los pobres, que genera las herramientas de redistribución, no desde la caridad, no desde la envidia, pero desde el conocimiento de que sociedades equitativas son más competitivas, son más productivas y generan un círculo virtuoso de desarrollo. De hecho, es una dinámica bastante compleja que está sucediendo actualmente en el Ecuador, porque prácticamente el Ecuador está experimentando una especie de triple crisis. Por un lado, un deterioro del aparato estructural y de la figura como tal del Estado. Segundo, un deterioro social. Y tercero, una crisis de seguridad en donde prácticamente hay 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y es bastante complejo porque en este nuevo mundo que hay, este discurso de ausencia del Estado, que a veces también está ligado un poco a esta excesiva narrativa de un darwinismo social, en donde el ser humano simplemente se tiene que adaptar, ser individual, cuando realmente el primer paso que nos caracteriza al ser humano como sociedad compleja, inclusive en las distintas fases de evolución, es el propio tema de la solidaridad y el apoyo con el otro individuo. Y a veces es como que bastante complejo por todos estos contextos que se van como que de una u otra manera mezclando y específicamente a la realidad del Ecuador. Entonces, yo creo que quizás mi pregunta más bien sería como que orientarse y un poco también más enfocado al tema de la informalidad laboral desde las distintas miradas. O sea, ¿qué debiéramos de exigir como piso mínimo ante este nuevo contexto para evitar de que esta informalidad siga de una u otra manera normalizándose en el contexto de la sociedad ecuatoriana y las realidades que actualmente experimenta? Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que trazar nuevos pactos sociales en ese sentido. Primero, o sea, a nivel de política pública necesitamos una mejor visión, necesitamos una visión de política laboral, política industrial y política social como tres ejes que generan sinergias claves. O sea, si hay algo que nos enseñó el estado de bienestar que también se está desmoronando en estas latitudes, es que estos tres pilares deben ir juntos. Si nosotros queremos dar un salto productivo, necesitamos alinearnos con la política social y laboral para que así suceda. Un segundo punto, y para eso, es el tema de los recursos para así hacerlo. Ahora, nosotros hicimos un ejercicio muy interesante con Javier Jara durante la pandemia, porque no sé si recuerdan, en la pandemia se puso de moda hablar de la renta básica universal. Como que lo impensable fue de repente pensable, decían, ¿saben qué? Después de 20 años de transferencias monetarias condicionadas, ¿qué tal si a la gente solo le damos la plata? Una renta básica. Entonces con Javier Jara nos lanzamos con esta pregunta, decir, ok, ¿qué pasa si creamos una renta básica universal y utilizábamos como contexto lo que hemos discutido en este podcast, que sobre el 56% de la fuerza laboral está en empleo informal sin protección y que una renta básica universal, de hecho, les ayudaría en la época de la pandemia a cumplir las regulaciones y quedarse en casa, porque no hay seguro de desempleo y todo el tema. Entonces, bueno, nosotros corrimos 4 escenarios, yendo desde una transferencia que cubría algo similar al bono de emergencia que se sacó en ese momento, y luego escenarios más generosos que lo extendían por más tiempo, o que incluso lo llegaban a que sea a 2/3 de un salario mínimo, ¿no? Y con esto tratar de medir el impacto que tendría en pobreza y desigualdad. Como es de esperarse, una renta básica universal, quiere decir una renta, un dinero que se le paga a toda la población mayor de 16 años que le debe trabajar en Ecuador.
sin condiciones. Logra reducir de manera sustancial la pobreza y desigualdad en el escenario más generoso. Y se recuperaba a través, por ejemplo, de impuestos. O sea, al final del año, el impuesto a la renta, si recibiste demasiado, eventualmente, como dice en inglés, clawback, literalmente lo agarras de vuelta y esto. A la vez, la renta puede tener efectos multiplicadores en cuanto a la generación de capacidades productivas. Muchos estudiosos dicen que esto es una movida más feminista que las transferencias condicionadas, porque ya reconoce mucho el trabajo reproductivo que se da de todos modos fuera del mercado. Ahora, el escenario más generoso y para que mayor impacto tenía en pobreza y desigualdad, comía como el 14% del PIB. Buena suerte haciéndole el pitch al gobierno de 14% de una renta básica universal. Sin embargo, nos pusimos a jugar con los datos y si uno ataca la evasión, elusión de impuestos, gasto fiscal y hace una repriorización de subsidios, se casi cubre ese 14%. Entonces, viene a ser un tema político, de voluntad política. Obviamente, no es la panacea. Una renta básica universal en un mercado comodificado de salud y educación es darle plata a la gente para que vaya a un lugar privado a comprar servicios de salud. Debería ir de la mano de todo un esquema de decomodificación, de mercantilización de la salud, educación y otros servicios básicos. Pero sí, o sea, resumiendo un poco mi punto, la informalidad requiere en un sector, un mercado laboral tan bifurcado como el ecuatoriano, que la protección social no replique lo que hace el mercado laboral, sino que lo corrija. Un piso de protección social, pero realmente sólido, puede llevarnos en ese camino. Las condicionalidades es algo que está sujeto a debate, de hecho, hay mucha evidencia que dice no son necesarias. Pero estas son políticas más o menos ya en la oferta de empleo, ¿no? Yo creo que el gran tema y la gran agenda por trabajar en el país es la demanda de empleo, generar un sector productivo capaz de emplear a su población en condiciones dignas, y eso necesita un Estado involucrado en apoyar al sector productivo, guiar los sectores que pueden ser crecimiento pro pobre, grandes empleadores, atados de una lógica de desarrollo industrial, dentro de los límites socioecológicos que ahora conocemos terriblemente, determinan el futuro de estas iniciativas. Gracias, María Gabriela. Y ya para terminar, hemos hablado, digamos, del reto del Estado y del papel del Estado, la importancia de su actuar. Y bueno, nos comentabas el tema de la necesidad de un piso de protección social, la necesidad de una inversión en el mercado laboral, una inversión en las economías productivas. Pero ahora, y yo siempre trato de terminar con esta pregunta, porque finalmente estamos en la academia. Es un podcast desde la academia, entonces yo quisiera que nos comentes cuál es el papel de la academia, cuál es el papel o cuál podría ser la importancia de los estudiantes justamente para tratar estas problemáticas de la informalidad y la precarización que ha tenido la clase media. Para mí, como cientista social, tomo un poco las palabras de Rita Segato. Nosotros debemos trabajar bajo demanda. ¿Qué significa esto? El conocimiento que producimos debe responder a las problemáticas sociales de los colectivos que nos rodean. Y eso lo que nos invita es quizá quitarle un poquito de la arrogancia que a veces se mete en la academia y en nuestras disciplinas, de buscar publicaciones o reconocimiento sin una conexión directa al impacto social. Y yo creo que es muy importante que, particularmente en un momento como el actual,
utilicemos nuestros recursos, nuestras capacidades para responder a problemáticas sociales urgentes. Ese es un paso súper importante. A la vez, y me gusta muchísimo que estén trabajando con Rethinking Economics, que les conozco muy bien, una de las grandes críticas a la economía neoclásica, como se dicta en los centros de formación tradicionales, es que muy pocas veces le habla a los estudiantes de las cosas que a ellos realmente les interesan. Les habla de modelos económicos abstractos con individuos representativos en condiciones controladas que no se parecen nada al mundo que habitamos. Y esto genera dos problemas. Primero, los estudiantes pierden motivación porque no le ven el sentido a la cosa. O segundo, más preocupante, genera profesionales que piensan que el mundo es así y que si no está funcionando así hay que volverlo como el modelo y no lo contrario. Entonces yo creo que como docentes tenemos que también cumplir nuestra labor de traer al aula las historias, las narrativas, las dolencias, las críticas de nuestros colectivos, de nuestros estudiantes, de lo que para ellos es importante. Yo doy una clase de informalidad acá en el norte global y para mí es muy interesante, son estudiantes de la maestría de estudios internacionales que llegan primero al curso de informalidad y generalmente su visión es, la informalidad es eso que pasa en el mundo en desarrollo, así, pasa en África, pasa en Asia, no pasa acá en Europa, ¿no? Es muy interesante porque al final del semestre la informalidad ya se los agarró y vieron las formas de precarización y casualización del trabajo que también les afecta. Y hacemos un ejercicio de investigación en primera y tercera persona. El trabajo en primera persona, un trabajo reflexivo, autoetnográfico, que me sitúa a mí dentro de las estructuras de opresión, que luego me permite hacer ese trabajo en tercera persona y hablar a los colectivos con los cuales yo me relaciono. Y yo creo que simplemente hacer ese puente que trae esas circunstancias a mi esfera personal produce un tipo de conocimiento mucho más situado y encarnado que simplemente escribir un paper sobre una cosa simulada, ajena o técnica. Entonces yo creo que también es una forma de tener estas conversaciones incómodas. No es fácil dar clases así y es muy difícil calificar trabajos así, pero nos permite tener discusiones productivas sobre qué ideas tenemos de justicia, de merecimiento, qué ideas tenemos de compromiso social, cuán responsables nos sentimos o no. Para mí, la academia, sobre todo ciencias sociales, humanidades, tiene el mayor impacto cambiando a nivel pedagógico la manera en cómo forma subjetividades políticas a través de la construcción de conocimiento. Robert, tú quizás tengas alguna idea para finalizar. Bueno, en ese sentido, de ahí, de hecho, concuerdo mucho con lo que menciona María Gabriela, sobre todo por cómo es la realidad en el contexto latinoamericano y ecuatoriano específicamente, y sobre todo y especialmente la importancia de que la academia en ciencias sociales debe estar sí o sí vinculada a las demandas sociales, porque ¿de qué sirve escribir un paper y hablar, por ejemplo, sobre cómo es la informalidad laboral en el Ecuador si no se experimenta esa etnocidad o esa investigación etnográfica en el contexto ecuatoriano? O cuando se habla, por ejemplo, a veces de los cuidados, pero cómo realmente son las dinámicas de los cuidados en la Amazonía, o cuáles son las causas por las que los estudiantes en el Ecuador, en el sector de la costa, se están orientando más bien a la generación de trabajo orientados al emprendedurismo, pero no necesariamente ligados a la academia, o qué está sucediendo realmente con el empleo joven en el Ecuador. Entonces yo creo que de una u otra manera el fin del podcast está bastante interesante, sobre todo lo que se ha abordado, y especialmente porque se marca este punto de inflexión sobre cómo son las narrativas que se van marcando y la importancia de construir esta pedagogía, y específicamente esta pedagogía que rompa con la colonialidad del pensamiento social y económico. Y como muchas veces, a veces se aborda ese concepto un poco ligado también a las nuevas epistemologías del sur. Entonces, yo creo que por ese lado de ahí estarían como que más orientadas mis aportaciones.
No sé, Caro. Gracias por tu comentario. Y muchas gracias a Gabriela. La verdad es que yo en lo personal me quedo con muchas preguntas que de hecho podemos tratar en otros episodios, como es el tema, por ejemplo, que me quedó el de la importancia de un sistema de cuidado y la participación de las mujeres. Pero bueno, como digo, creo que son temas que podemos tratarlos en otro episodio. Y también quiero dejar como en claro el tema de justo lo que conversábamos al último de la importancia de la academia, de la importancia de la docencia y lo que nos mencionaba Robert también de la escucha de las necesidades sociales en este contexto de que sabemos que en el país estamos pasando por algunas crisis en donde la academia juega justo este rol importante. Y de nuevo, María Gabriela, Robert, agradecerles y muchas gracias a quienes nos están escuchando y nos están viendo. Los y las invitamos a que nos puedan ver en un próximo episodio. Gracias. Bajo el Umbral es una producción del Grupo de Investigación de Pobreza, Desigualdad y Mercado Laboral, de la PUCE y de la Red Desigualdad y Pobreza de Aujal, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas Radink Economics, Ecuador y el Taller de Experimentación Didáctico Audiovisual de la PUCE. Aquí no solo hablamos de cifras, hablamos de vidas, porque entender la pobreza no es suficiente. Necesitamos cuestionar los sistemas que la perpetúan y construir colectivamente caminos hacia una justicia económica y real. Les esperamos en nuestros siguientes episodios.